Bueno, resulta de que hay una especie de teorema que dice que si yo tengo una función f que se puede representar como una serie de potencias en A. Cuando yo hablo de esto, es que el desarrollo en serie está centrado en A. Y A tiene que ser indudablemente que un número. Es decir, dos puntos. Que yo tengo una función f de x, esta que está aquí, y que yo la puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de el coeficiente c sub n, que es una constante, que multiplica a x menos a, que es el centro del desarrollo, todo elevado a la n. De tal manera que el valor absoluto de x menos a sea menor que r. Esto que está acá, lo que me está diciendo a mí es que el desarrollo de esta serie va a ser la función cuando esto que está acá tiene un radio de convergencia. Por supuesto, los coeficientes c sub n, estos que están acá, se van a escribir como f derivada enésima evaluada en a y dividido entre n factorial. Esto que está acá va a representar para mí la forma de la función. Esto que está acá va a representar el radio de convergencia y esto que está acá va a representar para nosotros la forma de los coeficientes que hay que sustituir acá. ¿Ok? Ahora, si se sustituye o sustituimos en f de x los c sub n, se tiene que la función f de x yo la puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función evaluada en el centro A o en el número A dividido entre n factorial y multiplicado por x menos a elevado a la n. Esto que está aquí va para representar para nosotros la serie de Taylor, que tiene esta forma que está acá. Por supuesto que si yo voy a hallar los resultados, f de x será igual. Si yo sustituyo n igual 0 aquí, x menos a la 0 es 1. 0 factorial es 1. Y la derivada 0 es la función evaluada en a. Quiere decir que el primer término es la función evaluada en a. Más, si n es igual a 1, aquí me queda la primera derivada de la función evaluada en a multiplicada por x menos a elevado a la 1 sobre 1 factorial. Más,
Ahora n vale 2. Sería la segunda derivada de la función evaluada en a multiplicada por x menos a elevado a la 2 sobre 2 factorial. Vamos a escribir la tercera derivada. Sería la tercera derivada de la función evaluada en a por x menos a elevado a la 3 sobre 3 factorial. Y yo puedo seguir haciendo esto hasta el infinito. Quiere decir que lo que yo tengo acá es el desarrollo de la suma en serie de Taylor. Y lo que está en rojo y lo que está en amarillo son las formas equivalentes. Esta es la forma de la sumatoria y este es el desarrollo. ¿Ok? Por otro lado, si hacemos x igual a, lo cambiamos pues, por x igual a 0, el x igual a yo lo cambio por x igual a 0, entonces la misma función f de x se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de f derivada enésima evaluada en 0. Y todo eso sobre n factorial. Si yo quiero hallar los términos de la suma, me faltó, ya va, disculpe. Tengo que escribir aquí x a la n, porque si yo sustituyo que aquí esto es 0, o que aquí esto es 0, me queda x elevado a la n, que es este término que está aquí. Así que el desarrollo de esto me queda. Primer término, f evaluado en 0. Segundo término, f' evaluada en 0 dividido entre 1 factorial, multiplicado por x, más f segunda evaluada en 0 por x al cuadrado, sobre 2 factorial, más f tercera evaluado en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial, más puntos suspensivos. Y resulta que esto que yo estoy encerrando aquí en esta nubecita de color naranja o recuadro es lo que nosotros vamos a llamar el desarrollo en serie de Maclaurin. Entonces, ¿qué es esto? La serie de Maclaurin. ¿Y qué es esto que está aquí en amarillo? La serie de Taylor. La diferencia de los dos es que Taylor está centrado en un número y Maclaurin está centrado en a igual a 0. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen determinar la serie de Maclaurin de la función f de x igual a e elevado a la x y su radio de convergencia. Es decir, R. Entonces, podemos ver que la función que yo voy a estudiar es la función de Euler elevado a la x. Y que también nosotros tenemos que calcular el radio de convergencia. Como no me queda más espacio,
tomo otra hoja en mi pizarra y escribo solución. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿qué tendríamos que hacer? Resulta que si yo tengo la función f de x, que es e a la x, yo tengo que hallar las derivadas de esa función. Pero yo estoy claro que si yo tomo la función y yo la derivo, al derivar e a la x me vuelve a dar e a la x. Porque es la única función que cuando se deriva me da lo mismo. Quiere decir que si yo nuevamente ahora vuelvo a derivar a la función, me vuelve a dar e a la x. Quiere decir que la derivada enésima en x de la función e a la x me vuelve a dar e a la x. Por supuesto que cuando yo tengo la derivada de la función enésima, recuerden que esto significa derivada enésima, y yo la evalúo en 0, esto es e a la 0 y eso vale 1. Y esto se va a cumplir para todo n que pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Qué indica esto? Que la función f de x, que es e elevado a la x, yo la puedo escribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en 0 y dividida entre n factorial. Aquí me quedaría la función evaluada en 0, pero la función evaluada en 0 vale 1, más, por supuesto, por x a la n. Cuando yo evalúo en el otro valor, en n igual a 1, me quedaría. Voy a escribirlo aquí. El término que viene aquí sería este. La derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial. Es decir, x sobre 1 factorial. Más, cuando n es igual a 2, me queda 1 por x a la 2 sobre 2 factorial. Cuando n es igual a 3, me queda x a la 3 sobre 3 factorial. Y así sucesivamente. Quiere decir que esto que tengo yo acá es el desarrollo en serie de Maclaurin de la función e elevado a la x. No olviden que la serie de Maclaurin es la misma serie de Taylor, pero cuando el a se reemplaza por 0. Ustedes dirán, profesor, nosotros tenemos la opción de poder hacer esto. En máxima lo podemos hacer. Aquí lo tenemos. Yo lo había buscado por acá. Voy a hacer kill aquí para borrar todo. Cuando aparece la palabra done en inglés, quiere decir que está hecho. Voy a definir la función f de x. Escribo 2 puntos igual porcentaje e elevado a la x. Y le digo control enter. Fíjense que aquí tengo la función e elevado a la x, que es la misma función que yo tengo aquí. Ahora voy a escribir, como hice acá, Taylor, de esa manera, y abro un paréntesis. Primera parte del paréntesis voy a escribir la función f de x que declaré arriba. Me salgo, pongo coma y digo x, porque voy a hacer el desarrollo en x. Ahora, si nosotros vemos acá, voy a hacer un desarrollo de orden 3. Voy a hacer orden 4 y lo voy a centrar en 0. Entonces le voy a decir afuera, control enter. Si ustedes ven el resultado de lo que me está dando a mí aquí es e elevado a la 4.
Déjenme cambiar un minuto acá. Vamos a centrarlo en 1 y vamos a hacer un desarrollo hasta 4. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es 0. Aquí tengo el desarrollo en serie. Entonces fíjense que yo voy a recortar todo esto y lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a ampliar un poquito. Y si nosotros podemos visualizar, fíjense, este 1 es este 1. Esta x sobre 1 factorial es esta x. Este x a la 2 sobre 2 factorial es este. Este x a la 3 sobre 3 factorial es este. Porque recuerden que 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1 y eso es 6. Y aquí le queda otro término, más los puntos suspensivos. Fíjense que aquí hice Taylor para la función en x centrada en 0 y de orden 4. Si yo quiero conseguir más términos, basta con cambiar el último numerito acá. Por ejemplo, que yo le diga ahí que me dé 10 términos de ese desarrollo, control enter y me da 10 términos del desarrollo. Ya teniendo eso claro, lo que nos falta, según lo que dice aquí el problema, es determinar el radio de convergencia. Para determinar el radio de convergencia, nosotros aplicamos, recuerden, el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Esto siempre hay que hacerlo. Ahora, ¿quién es el término a sub n de esa expresión? Nosotros nos vamos acá, ¿cierto? Y vamos a observar que el término a sub n es este que voy a marcar yo aquí en azul. Pongan mucha atención, este que está aquí. Porque esto lo que me dan son los coeficientes. Quiere decir que el término aquí es x a la n partido entre n factorial. ¿Ok? Y el término a sub n más 1 va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 entre paréntesis factorial. Este término y este término hay que sustituirlos acá y aplicar el límite. Así que me queda límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial por, recuerden que voy a multiplicar por el inverso para no escribir mucho, es decir, n factorial sobre x a la n. Descomponemos como hemos hecho en los otros ejemplos y resulta que este x a la n lo puedo escribir como x a la n por x. El n factorial lo escribo como n factorial y el n más 1 factorial lo escribo como n más 1 por n factorial y todo por x a la n. Aquí podemos simplificar este término con este n factorial con este n factorial y finalmente lo que me está quedando aquí, que lo voy a seguir acá, es el límite cuando n tiende a infinito de, abro valor absoluto y aquí me queda esta x. Y todo esto que está aquí partido entre n más 1. Como este x no tiene que ver nada con esto, yo lo puedo sacar afuera y decir valor absoluto por el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n más 1. Y si n tiende a infinito, 1 entre infinito tiende a 0. Quiere decir que esto tiende a 0 y es menor que 1. Entonces,
Conclusión a esto que tengo acá, que por la prueba de la razón, que ya hemos hecho bastantes ejercicios, la serie converge para todo valor de X. Es decir, el radio de convergencia es R igual a infinito. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque si nosotros observamos que lo que yo estoy encerrando aquí en verde es 0, no importa lo que yo coloque aquí, 1, 5, 6, un cuarto, 0, al multiplicarlo por esto va a seguir siendo 0. Entonces, para cualquier valor de X, siempre me da 0. Es decir, que la serie es convergente. Pregunta al respecto. ¿Está claro cómo se hace un desarrollo en serie? ¿Cómo se analiza la convergencia utilizando el criterio de la prueba de la razón? Recuerden que yo necesito la participación de ustedes. Sí, profe, se entiende. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Hay un teorema que se usa mucho en la numérica, es decir, en la matemática numérica para encontrar aproximaciones. Si yo tengo una función f de x y yo la puedo escribir como un polinomio t de x más otro polinomio r de x, y yo digo acá, y pongan mucha atención, que esta función la estoy escribiendo como una suma de polinomios. Y el polinomio, disculpen el color, y el polinomio Tn de x es el polinomio de Taylor. Y el R de nx es el polinomio residuo si el límite cuando n tiende a infinito del polinomio residuo se va al 0, para el radio de convergencia x menos a menor que r aquí, entonces podemos asegurar de que f de x es igual a la suma de Taylor T sub n de x en x menos a menor que r. Recuerden, este es el intervalo de convergencia. Y esta función será igual a Taylor cuando el residuo se hace 0. Por supuesto que para eso hay que utilizar un computador y analizar para muchos casos qué es lo que ocurre con esto. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a estudiar las desigualdades de Taylor. ¿Ok? Ahora, hay algo que quiero que quede como una nota especial allí,
que es que cada vez que ustedes tengan el límite, cuando n tiende a infinito, de x a la n sobre n factorial, esto lo vamos a asumir como 0, ¿ok? Cada vez que yo tenga x a la n sobre n factorial, esto va a ser igual a 0. Y esto se va a cumplir para todo n, perdón, para todo x que pertenezca al conjunto de los números reales. Es decir, que aquí el denominador se hace más grande, más rápido que el numerador. El n factorial va a crecer más rápido que el x a la n. No voy a caer en la demostración de esto y lo vamos a tomar como si fuera cierto. ¿Ok? Y también vamos a tener en consideración de que e a la x yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial. Y esto para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Estas son conclusiones que nosotros necesitamos. ¿Ok? Ahora, si este x se hace 1, el número e, este que está acá, yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x aquí, ¿verdad? Que si yo lo coloco aquí como 1, el desarrollo aquí lo pudiera, vamos a ver cómo lo voy a escribir aquí, como 1 sobre n factorial. Y esto sería 1 más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más puntos suspensivos. Y esta es la forma de escribir al número e como un desarrollo en serie de potencia. ¿Ok? Supongamos que ahora yo tengo otro ejemplo. Recuerden que estas son condiciones, ¿no?, que yo estoy estableciendo. Supongamos que a mí me dicen esta vez determinar la serie de Taylor para la función f de x igual a e a la x centrado cuando a vale 2. Entonces repito, esta es la función y este es el centro. Yo escribo solución. Entonces, ustedes dicen, bueno, tal cual como está esto, el e a la x va a ser igual. Escriben sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Escriben la derivada enésima evaluada en 2, porque ahora aquí el a vale 2, dividido entre n factorial y multiplicado por x menos a, pero a es 2 elevado a la n. Si nosotros visualizamos esto, si yo tengo la derivada de f de x, eso es e a la x. Pero si yo derivo n veces x, eso es e a la x. ¿Qué conclusión puedo hacer yo con eso? De que la derivada enésima en 2, eso siempre va a ser e elevado a la 2. Siempre. Porque la función siempre vale lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? De que e elevado a la x no solo se puede escribir de esta manera, sino que también se puede escribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, déjenme arreglar el infinito, hasta infinito de e elevado a la 2. Todo dividido entre n factorial.
y multiplicado por x menos 2 elevado a la n. Y eso se debe cumplir para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Esto que está acá es el desarrollo en serie de Taylor para esa función. Si nosotros queremos ver los términos, lo podemos hacer aquí. Ahora aquí lo vamos a centrar, como estamos diciendo, en el número 2. Y le voy a dar un desarrollo corto. Voy a darle nada más 4 términos. Y le digo control enter. Y si ustedes ven, aquí está e a la 2, e a la 2 por x menos 2, e a la 2 por x, y así sucesivamente. Entonces, esto que tengo yo acá sería para nosotros el desarrollo en serie de Taylor para esta función que tengo yo aquí. Estos serían los elementos que se van construyendo a partir de este desarrollo en serie. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora me dicen determinar la serie de Maclaurin para el seno de X ya, para el seno de X, así de sencillo. Recuerden que la serie de Maclaurin, el valor de A ahora vale 0. Esto hay que tenerlo presente. Cuando no me dicen otra cosa, esto es un desarrollo en serie de Maclaurin. Ahora, vamos a analizar algo acá, jóvenes. Yo tengo la función trigonométrica seno. Quiere decir que si yo tengo el seno de x como una función, voy a quitar los paréntesis, seno de x. Y yo digo, voy a evaluar f en 0. Eso es el seno de 0. Y el seno de 0 me da 0. Si yo calculo la primera derivada, la derivada del seno es el coseno de x. Quiere decir que la primera derivada en 0 es el coseno de 0 y eso me da 1. De igual forma, si yo calculo la segunda derivada, la derivada del coseno es el menos seno de x. Quiere decir que la segunda derivada evaluada en 0 es el menos seno de 0 y eso es 0. Si yo ahora voy a calcular y digo la tercera derivada en x, la derivada del seno es el coseno. Entonces me queda el coseno de x. Quiere decir que la tercera derivada evaluada en 0 es el menos coseno de 0 y eso me da como resultado menos 1. Voy a calcular la cuarta derivada. La cuarta derivada de la función en x va a ser la derivada del coseno es el seno. Es decir, que si ustedes ven, aquí se repite esta. Quiere decir que la cuarta derivada evaluada en 0 de la función seno de 0 es igual a 0. No tengo por qué seguir haciendo más, porque después vendría 1, después vendría 0, después vendría menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto se repite en un ciclo de 4. Entonces no tengo por qué seguirlo haciendo. ¿Qué indica esto para nosotros, jóvenes? Que el seno de x, bueno, le podemos quitar los paréntesis, que el seno de x va a ser igual a f evaluado en 0. Voy a escribirlo. F evaluado en 0 más f' evaluado en 0 sobre 1 factorial multiplicado por x, más
f segunda evaluado en 0 por x a la 2 sobre 2 factorial, más f tercero en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial, más, voy a hacer el último, el cuarto, f cuarto en 0 por x a la 4 sobre 4 factorial, más puntos suspensivos. ¿Por qué más puntos suspensivos? Porque sabemos que eso se va al infinito. Tomando otra hoja, me queda entonces que el seno de x va a ser igual. ¿Cuánto nos da f evaluado en 0? F evaluado en 0 me da 0. Entonces, coloco un 0 aquí. Más f' evaluado en 0. ¿Cuánto me dio? 1. Entonces sería, en este caso, 1 que multiplica x sobre 1 factorial. 1 por x sobre 1 factorial. ¿Cuánto vale f segunda? F segunda vale 0. Entonces yo coloco aquí 0. No hay ni que escribir más nada, porque todo me da 0. Ahora me voy. F evaluado, en 3. ¿Cuánto me da? Menos 1. Entonces acá me van a disculpar que borre esto. Y aquí va menos 1, ¿cierto? Que multiplica a x a la 3 sobre 3 factorial. ¿Cuál vendría ahora? F a la 4, pero ese es 0. Entonces me queda más 0. Luego menos, fíjense, x a la 1, x a la 3, 1 por x a la 5 sobre 5 factorial. Y después 0, y así sucesivamente. Si yo reordeno esto, me va a quedar que el seno de x va a ser igual. El 0 ni lo escribo. El 1 factorial es 1. Primer término x. El 0 ni lo escribo. 1 por x a la 3 es x a la 3 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, y eso es 6. 0 no lo escribo. Menos x elevado a la 5. Y aquí sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 5 factorial. Voy a escribir aquí a ver cuánto me da el 5 factorial. Y 5 factorial es 120. Más puntos suspensivos. Y aquí tengo el desarrollo en serie de la función seno. ¿Ok? Si nosotros lo vemos en perspectiva y yo lo quiero escribir como una sumatoria, quiere decir que el seno de x, que es igual a x, x a la 3 sobre 6, x a la 5 sobre 120, más puntos suspensivos, yo lo puedo escribir como una sumatoria. Y digo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, observando que los términos se están alternando positivo, negativo. Perdón, x a la 5, ¿cómo era? Sería más, este sería más menos más, discúlpenme, me equivoqué yo. Entonces aquí tendría que haber un término menos, más menos, más menos, este sería menos. Pero no importa. Entonces aquí tendría que haber un menos 1, ¿cierto? Elevado a la n, que me dé la alternabilidad de esto, multiplicado por x a la 2n menos, perdón, 2n más 1. Este 2n más 1 que está aquí me da los números impares que yo tengo aquí. Y todo esto va a quedar dividido entre el 2n más 1 factorial. ¿Por qué? Porque aquí es 3 factorial, aquí es 5 factorial y esta es la forma. Quiere decir que en esencia, estos son los términos de la serie y esto es la forma en la cual yo describo su desarrollo en serie de potencias. Ahora, fíjense algo. El seno me dio esto.
Entonces yo voy a definir aquí una función. Le digo kill, entre paréntesis all. Borro todo. Entonces voy a definir la función f de x, dos puntos igual, y digo sin de x. Me pongo afuera, aquí al ladito, y le digo control enter. Aquí declaré la función. Ahora voy a calcular Taylor. Puedo copiar esta y ponerla aquí. ¿Cierto? Pero ahora el centro no es en 2. El centro, como es Maclaurin, es 0. Es decir, que Taylor se transforma en Maclaurin. Y le voy a decir que me dé 8 términos. Y le digo control enter. Si ustedes pueden ver, aquí tengo 8 términos de esa función. También lo puedo escribir como Taylor. Y aquí donde está la función, yo puedo escribir aquí sin, entre paréntesis de x. Y le digo control enter. Y fíjense que aquí me queda, perdón, aquí he evaluado en 0. Y aquí dijimos que eran 8 términos. Digo control enter. Y fíjense que el resultado de aquí y de aquí es el mismo. ¿Ok? Y aquí están los desarrollos en serio. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago yo para escribir esta expresión que tengo yo aquí? Recuerden que ahí se utiliza la suma, S-U-M, ¿cierto? Ustedes abren un paréntesis. En el paréntesis ustedes van a escribir este otro paréntesis y dicen -1 que está elevado a la n. Perdón, me equivoqué. Aquí, -1 que está elevado a la n. Y esa expresión va a multiplicar, vamos a ver cómo lo hacemos, va a multiplicar a x que está elevado, entre paréntesis, a 2 por n, y yo le sumo 1. Estoy tratando de escribirlo, ¿ok? Ahora, toda esta expresión, perdón, aquí es elevado. Ahora, toda esta expresión que tengo yo aquí, entre paréntesis, la voy a dividir entre, vuelvo a paréntesis, 2 que multiplica a n más 1 y le pongo afuera el factorial. Vamos a ver si lo aparece. Si no, lo arreglamos. Me pongo afuera y dice, from el documento, dice que no es verdad. Hay algo mal escrito aquí. -1 elevado a la n por x elevado a la 2n menos 1. Dividido entre 2n más 1, hay un problema aquí. Déjenme ver. Tendríamos que hacerlo por aquí. Calcular la serie. Y tendríamos que meterlo aquí. Pero no vamos a perder tiempo ahí, porque lo que más me interesa es esto que está aquí. Bueno, entonces ya tenemos aquí el desarrollo para una serie de Taylor que se puede escribir aquí en WX máxima y que aquí lo hicimos a mano y representa lo mismo. Vamos a hacer ahora el desarrollo en serie de Taylor para el coseno. Entonces, determinemos, perdón, Maclaurin
para el coseno de X. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hacemos este? Este es más fácil. Y ustedes dicen, ¿y tenemos que hacer todo ese proceso? No, porque resulta que si yo tengo el coseno, de X, que es este que está acá, nosotros sabemos que la derivada respecto de X del seno de X, la derivada del seno me da el coseno. Quiere decir que yo puedo derivar respecto de X a lo que me dio este desarrollo. Y ese desarrollo lo tengo yo aquí. Entonces yo puedo escribir aquí X menos X a la 3 sobre 3 factorial más X a la 5 sobre 5 factorial menos X a la 7 sobre 7 factorial más puntos suspensivos. Quiere decir que el coseno de X va a ser igual. Al derivar respecto de X me queda 1. Al derivar aquí respecto de X me queda 3X al cuadrado sobre 3 factorial. Al derivar respecto de X me queda 5X a la 4 sobre 5 factorial. Al derivar respecto de 7 me queda 7X a la 6 sobre 6 factorial, más puntos suspensivos. Por supuesto que yo puedo simplificar. El 1 sigue siendo 1. Pero cuando yo simplifico 3 con 3 factorial, lo voy a hacer aquí. Si yo tengo 3 y abajo tengo 3 factorial es 3 por 2 por 1. Quiere decir que a lo que yo simplifico este con este me queda 2 por 1. Y 2 por 1 es 2 factorial. Es decir, que aquí puedo escribir X al cuadrado sobre 2 factorial. Lo mismo hago aquí. Yo tengo 5 y divido entre 5 factorial, que es 5 por 4 factorial. Cancelo este con este y ¿qué me queda abajo? 4 factorial. Entonces aquí me queda X a la 4 sobre 4 factorial. Aquí ¿qué me queda? X a la 6 sobre, perdón, aquí era 7. Sobre, al desarrollarlo me queda 6 factorial, más puntos suspensivos. Y esto que está acá, yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de, como es alternante y las potencias son pares, me queda menos 1 a la n por x elevado a la 2n, donde este 2n me va reproduciendo el 2, el 4, el 6. Quiere decir que en el denominador escribo el mismo 2n, porque el mismo 2 que está aquí es el mismo 2 que está aquí. El mismo 4 que está aquí es el mismo 4 que está aquí. Quiere decir que esto que está acá va a representar para nosotros el desarrollo en serie de potencia para el coseno. Vamos a confirmarlo por aquí. Entonces yo voy a copiar este y le voy a decir control C, control V, pero donde está el seno lo quito y escribo coseno. Me voy afuera y le digo control enter. Y si ustedes ven, aquí me queda 1 menos x al cuadrado sobre 2, x a la 4 sobre 24, y eso lo podemos comparar indudablemente con el resultado que yo tengo aquí. Fíjense que esto que nosotros estamos estudiando aquí es el desarrollo del coseno. Este x a la 1 es este. Este x a la 2 sobre 2 es este. Este x a la 4 sobre 24. 4 factorial es 24. Y así sucesivamente. Es decir, que esto representa también el desarrollo en serie de Maclaurin. Veamos ahora otro estilo de ejemplo. Supongamos que ahora me dicen a mí determinar Maclaurin para
la función f de x, que es x multiplicado por el coseno de x. Es decir, ahora tengo el producto de dos funciones. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo se hace esto? Sencillo, fíjense cómo lo vamos a hacer. Como yo conozco ya el desarrollo del coseno, porque nosotros lo calculamos aquí, yo voy a escribir aquí que x por el coseno de x es lo mismo que x multiplicado por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de lo que yo tengo aquí. Es decir, de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n, todo dividido entre 2n factorial. Aquí escribimos 2n factorial. Me faltó el factorial aquí. Y esto a su vez yo lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Y si yo meto este x para acá, aquí me queda entonces menos 1 elevado, disculpen el color, a la n, multiplicado por x elevado a la 2n más 1, y abajo sigue siendo 2n entre paréntesis factorial. Y esta es la forma de escribir la serie de Maclaurin en esa expresión. Si queremos hacer los resultados, nos podemos ir a pie acá o lo calculamos aquí. Yo voy a considerar este, control C, lo pongo abajo, control B, y aquí donde está el coseno, antes del coseno coloco X que multiplica. Le pongo afuera y le digo control Enter, y aquí tengo el resultado. Y aquí tengo el resultado de la expresión que yo tengo en esa parte de allí. Ejemplo. Supongamos que a mí me dicen representar. Por cierto, no les he preguntado. Pregunto, ¿va claro? ¿Nos estamos explicando? Un sí, un no, una respuesta, una manito. Jóvenes. Yo al Por menos mi veo parte, que todo bien, profe. Ok, Todo claro. perfecto. Ya van dos por ahí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, representar f de x igual al seno de x como una suma en serie de Taylor centrada en a igual a pi tercio. La función es el seno y el centro es pi tercio. Entonces uno dice, ¿cómo comenzamos a hacer esto? Lo primero es que la función f de x sabemos nosotros que es el seno de x. Quiere decir que si yo evalúo f en pi tercio, eso me da como resultado el seno de pi tercio. Y eso es raíz de 3 partido en 2. El que lo quiera verificar, se va aquí y dice sin, entre paréntesis, del número pi, que es porcentaje pi, todo esto dividido por 3. Me pongo afuera, le digo control enter, y aquí está el raíz de 2 sobre 2, que es el que yo tengo aquí.
Como yo ya conozco los resultados, porque lo he hecho ya suficientes veces, vamos a ir más rápido. F' de X va a ser igual. La derivada del seno, el coseno de X. Quiere decir que F' lo voy a evaluar en pi tercio. Quiere decir que el coseno lo voy a evaluar en pi tercio y el coseno de pi tercio es 0.5, es decir, 1/2. La segunda derivada en X va a ser igual a la derivada del coseno, que es el menos seno. Y si yo derivo de orden 2 evaluado en pi tercio, eso sería menos el seno de pi tercio. Y eso me da como resultado menos raíz de 3 sobre 2. Es decir, el mismo resultado, pero negativo. Si yo voy ahora con la tercera derivada en X, la derivada del seno sabemos nosotros que es el coseno. Pero como hay un menos, le coloco el menos. Quiere decir que f tercera derivada evaluada en pi tercio es menos el coseno de pi tercio. Y eso me da menos 1 partido en 2. Como esto es cíclico de orden 4, nomás que lo dejamos hasta allí. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer entonces ahora? Bueno, que el coseno de X va a ser igual a la función evaluada en pi tercio, más la función derivada en pi tercio, dividida entre 1 factorial y multiplicado por X, más la segunda derivada, perdón, por X no, discúlpenme, por X menos A, que es pi tercio, elevado a la 1, más la segunda derivada evaluada en pi tercio sobre 2 factorial por X menos pi tercio elevado a la 2. No me queda más espacio, seguimos en la próxima hoja, más f tercero evaluado en pi tercio sobre 3 factorial por X menos pi tercio elevado a la 3, más puntos suspensivos. Llegamos hasta 3, que fue lo que está aquí, porque después se repite. Quiere decir que el coseno de X va a ser igual. ¿Cuánto vale la función evaluada en pi tercio? Raíz de 3 sobre 2. Ponemos la raíz de 3 sobre 2 aquí. ¿Cuánto vale la primera derivada evaluada en pi tercio? La primera derivada evaluada en pi tercio vale 1 sobre 2. Entonces yo digo acá, sí, 1 sobre 2. Entonces me queda acá 1 sobre 2 que multiplica, y si vemos la fórmula aquí, a 1 factorial. Entonces 2 que multiplica a 1 factorial y que multiplica a X menos pi tercio elevado a la 1. Ahora viene la segunda derivada. Más la segunda derivada me dio aquí menos raíz de 3 partido en 2. Entonces yo escribo acá menos la raíz de 3 partido en 2, multiplicado por menos 3 raíz de 2 aquí, por este que está aquí, que sería X menos pi tercio elevado a la 2, todo dividido entre 2 factorial, más, ahora voy con el último, f derivado en 3 evaluado en pi tercio, que nos dio menos 1/2. Entonces me queda acá que esto es menos 1 sobre 2 que multiplica a X menos pi tercio elevado a la 3 y todo esto sobre 3 factorial, más 3 puntos suspensivos. Sí, ya no podemos hacer nada más. Pudiéramos reescribirlo,
y decir finalmente que el coseno de X va a ser igual. Raíz de 3 partido en 2. Después me queda 1 sobre 2 por 1 factorial. Escribimos. Más 1 sobre 2 por 1 factorial por X menos pi tercio elevado a la 1. Después me queda menos raíz de 3 sobre 2 que multiplica a 1 sobre 3 factorial, perdón, 2 factorial, que multiplica a X menos pi tercio elevado a la 2. Vamos a continuar con el otro abajo, que es menos, porque es menos aquí, más por menos es menos. 1 sobre 2 que multiplica a 3 factorial, es decir, a X menos pi tercio elevado a la 3 sobre 3 factorial, más puntos suspensivos. Y esto que está acá representa para nosotros el resultado en serie de Taylor, centrado en A igual pi tercio. Si nosotros queremos ver la representación del coseno en pi tercio, nos vamos aquí. Entonces yo voy a copiar este que está aquí. Lo voy a poner aquí. Pero aquí el centro no va a ser 0. El centro va a ser porcentaje pi. Y vamos a determinar 12 términos. Y le digo control enter. Ah, no, pi tercio, ya va. Pi tercio. Pi dividido por 3. Me equivoqué. Aquí está, miren. Y aquí tengo los 12 términos que están representados. Bueno, acá nomás que llegamos hasta 3. Yo creo que escribimos mucho. Vamos a escribir menos, pues son muchos. Vamos a escribir 8. Son muchos también. Bueno, no importa. Entonces vamos a copiarlo. Y lo ponemos aquí. Y nosotros podemos ir verificando. Aquí está el medio, que es este. ¿Dónde está? Déjenme ver aquí qué pasó con esto. Déjenme ver qué pasó. Este raíz de 3, X menos pi medio sobre 2 es este. Ah, ya. Lo que pasa es que el programa racionalizó. Eso fue lo que pasó. Por eso me queda un medio. Sí. Pero aquí están los entornos, miren. X menos pi tercio, X menos pi tercio al cuadrado, X menos pi tercio al cubo, X menos pi tercio al cuadrado, que son los que aparecen aquí, 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 y así sucesivamente. Lo que pasa es que Wx máxima saca sus cuentas, pero este es el desarrollo de la función coseno, evaluado en pi tercio, desde el término 0 hasta el término 8. Hay otro tema que necesitamos que se llama serie binomial. Y resulta que el semestre que viene, cuando nosotros nos vamos a ver la cara en cálculo 3, lo que estamos haciendo aquí, lo vamos a hacer, pero no con una variable, sino con muchas variables. Entonces hay que prestarle atención a esto. Si yo tengo un número K, 1,
número real cualquiera. Y yo tengo que el valor absoluto de X es menor que 1. Y lo voy a encerrar por aquí. Y esto que está acá es un número real. Entonces, 2 puntos. Cuando yo tenga 1 sumándole K elevado, perdón. 1 sumándole X elevado a la K, eso me va a dar a mí como resultado la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito del número combinatorio K de n multiplicado por X a la n. Y ese término que está allí, tiene un desarrollo. Y el desarrollo es 1 más K por X más K que multiplica a K menos 1 sobre 2 factorial multiplicado por X al cuadrado más K por K menos 1 por K menos 2 sobre 3 factorial por X a la 3 más puntos suspensivos. Esto que está acá, que es lo mismo 1 más X elevado a la K, que es equivalente a lo que está abajo, es lo que nosotros vamos a llamar como un desarrollo de serie binomial. Ahora, recuerden que K de n es un número binomial. Y los binomiales también se pueden escribir por acá. Yo no me acuerdo cómo es. Yo no sé si es binomial. Vamos a ver, n de m. Yo creo que es así. Sí, aquí está. Fíjense. Ustedes escriben la instrucción binomial n de m. Por ejemplo, si ustedes fueran a calcular el binomial, los números 5 tomados de 2 en 2 y le dan control enter, eso les da un número. Este número 10 que está aquí es el que iría cuando yo digo aquí K tomado de n en n. Entonces aquí K va a ser un número fijo y el n va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Y me dan todos los coeficientes que yo estoy trabajando aquí. Pero los ejercicios de esta parte de la binomial los vamos a dejar para la próxima clase.